Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Bueno, pues aunque parezca mentira, a nuestro amigo el SARS-CoV-2 o coronavirus o como lo queréis llamar, pues no ha impedido que hagamos el Anuario de Yihadismo 2019. Y para hablar de este anuario, para llenarnos de contenido, en realidad, pues aquí está Carlos Igualada Tolosa, que lo podéis encontrar en Twitter como @Carlos_Igualada. Es licenciado en Historia por la Universidad de Alicante, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional de La Rioja, especialista en Análisis de Terrorismo Yihadista por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, colabora en publicaciones de defensa e interior y es director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, OIET, cuya página web es observatorioterrorismo.com, muy facilito. Y su cuenta, la de este observatorio, la cuenta de Twitter es @terrorismo_. Bueno, buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Goyo? Pues nada, encantado de tenerte de nuevo con nosotros. Repites. Sí, sí. Y nada, la verdad es que con todo este tema parece que esto ha desaparecido el programa, pero el mundo sigue. Entonces yo me imagino que todas estas cosas seguirán moviéndose. A lo mejor quizás más levemente por algún temor tanto de unos y de otros, pero el mundo sigue dando vueltas, ¿no? Sí, así es. Bueno, déjame decir que lo primero de todo, que muchas gracias por volver a contar conmigo. Es para mí un completo honor que me hayáis vuelto a llamar. Y sí, como dice, la verdad que parece ser que ahora mismo el coronavirus, las noticias relacionadas con él están acaparando toda la actualidad informativa, pero el mundo sigue adelante y uno de los fenómenos que se siguen desarrollando con total normalidad está siendo el fenómeno yihadista, que también es cierto que ha tenido cierta implicación dentro del propio coronavirus y será uno de los temas de los que iremos hablando. Tema interesante. Mezclamos yihadismo y coronavirus, a ver lo que sale. Bueno, no tengo ni idea, ¿eh? O sea, tengo verdadera curiosidad a ver qué pasa. Bueno, pues como hicimos el año pasado, vamos a hacer una visión panorámica de cómo está el tema del yihadismo y luego iremos pues a ver regionalmente qué es lo que ha ido pasando. Así que, Carlos, ¿por dónde quieres empezar? Pues sí, justamente lo que has comentado. Creo que el año pasado fue una buena estructura la que planteamos y creo que es oportuno también mantenerla porque se le permite dar un enfoque global que creo que permite entender bien aquello de lo que vamos a hablar. Dicho esto, si quieres, si te parece bien, comenzamos a comentar brevemente las dinámicas actuales que se están dando tanto en el año 2019 y podemos extenderlo a lo que ha transcurrido en 2020 y posteriormente ya centrarnos en cada una de las regiones y analizar cada una de ellas de forma pormenorizada, si te parece bien. Me parece perfecto. Vale, pues comenzamos si quieres. En primer lugar, en cuanto a estas dinámicas actuales, la he dividido un poco en tres bloques. Por un lado voy a comentar lo que es la actividad terrorista en términos generales durante 2019 y esta parte de 2020. Por otro lado, también me gustaría comentar brevemente cómo ha evolucionado la lucha antiterrorista en cuanto a algunas operaciones de gran relevancia que se han dado durante este último año. Y por último, también aprovechando la situación actual, comentar la implicación que ha tenido la COVID-19 dentro del movimiento yihadista. Comenzando en primer lugar en cuanto a la actividad terrorista, como datos y dentro de la investigación que hacemos de forma anual
en el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. El anuario de este año hemos conseguido documentar un total de 1.535 atentados de distintos grupos yihadistas en los que al menos se ha producido una víctima, y la suma total de estas víctimas ha sido 9.262. Estos datos se pueden interpretar de una forma en la que se puede decir que el número de atentados se sigue manteniendo respecto a los años anteriores, no hay grandes diferencias. Sin embargo, hemos observado como tanto en el 2018 como en el 2019 se ha producido una reducción importante en cuanto a víctimas, que es algo sin duda por lo que debemos alegrarnos, y es una buena noticia en este sentido. También en cuanto a la hora de hablar de los principales focos de actividad yihadista que tenemos en la actualidad, sin duda destaca Afganistán por encima del resto. Tanto en 2018 como en 2019 ha sido el país tanto con mayor número de víctimas como de acciones terroristas, en gran medida por el ejercicio que llevan a cabo los grupos talibán, de lo que hablaremos posteriormente. También el otro gran foco, sin duda alguna, es el Sahel, una zona de crecimiento exponencial durante los últimos años. Sirva como ejemplo que Mali en el 2018 fue el país que incrementó en mayor medida el número de atentados, mientras que en este 2019 ha sido Burkina Faso a nivel global, y es algo también a tener en cuenta y que sin duda alguna es un ejemplo de cara a comprender este crecimiento exponencial de esta región. También, por otro lado, me gustaría comentar brevemente lo que suelo denominar como la alcaedización de Daesh, en el sentido de que, igual que ocurrió en su día con Al-Qaeda, a medida que la lucha antiterrorista se ha centrado sobre este grupo y ha perdido gran parte, o bueno, ya de hecho ha perdido todo el territorio que tenía bajo control en Siria y Irak, lo cierto es que este grupo, a medida que este fenómeno se ha ido desarrollando, ha ido descentralizando gran parte de su actividad, y el mejor ejemplo de esta situación es que durante este año, por primera vez, en 2019, más del 50% de la actividad terrorista del Daesh ha estado fuera de Siria y de Irak. Es decir, que ha recaído, mejor dicho, sobre las franquicias regionales que tienen a nivel global en distintas regiones. También lo que se ha visto dentro del Daesh este año es que se ha producido una reorganización y una reestructuración en cuanto a las provincias que ha establecido a nivel global, y también esto es un ejemplo, o se puede observar este ejemplo a través de las nuevas provincias que ha ido creando, y también de la expansión de su actividad por nuevos países en los que hasta no hace mucho la actividad yihadista estaba bastante reducida, como es el caso, o bastante limitada, se podría decir, como es el caso de países como el Congo o Mozambique, de los que también hablaremos luego. Esto en cuanto a claves que podemos decir de actividad terrorista a escala global. Uh-huh. Centrándonos en la lucha antiterrorista, me gustaría comentar que durante el último año se han producido al menos 4 grandes operaciones, o 5 incluiría, que ahora las voy a comentar, 5 grandes operaciones contra líderes de importantes organizaciones terroristas. Sin duda alguna, la más conocida de todas es la que se llevó a cabo para eliminar al líder del Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, la cual se llevó a cabo en octubre de 2019 y acabó con la propia muerte del líder del Daesh, quien se hizo estallar con su cinturón de explosivos una vez que se vio acorralado. Otra operación de gran relevancia se dio justamente un mes después. Este caso, bueno, si bien es cierto que la de al-Baghdadi fue en Idlib, que no lo he comentado, en la provincia siria de Idlib, la segunda de ellas se produjo en Mali y fue llevada a cabo por soldados franceses, quienes consiguieron eliminar a Ali Maichu, considerado como el número 2 y líder espiritual de la coalición yihadista que opera bajo las siglas de Jenin, una coalición vinculada a Al-Qaeda. Y este fue sin duda un duro golpe a una organización que de hecho en anteriores años también ha sido mermada, siendo eliminados algunos de sus líderes más carismáticos. En tercer lugar, también es importante contar con la muerte de Qasim al-Raimi, quien era el líder de Al-Qaeda en la península arábiga desde el año 2015, si mal no recuerdo, y lo cierto es que este líder de Al-Qaeda en la península arábiga fue eliminado en Yemen durante una operación con drones en Estados Unidos, y también es algo importante a tener en cuenta de cara a ver cómo puede afectar la muerte de este líder al futuro de la organización, la cual parece ser que está bastante lejos en estos momentos
de ser considerada como en su día fue la franquicia regional más capacitada dentro de Al-Qaeda. Oye, te iba a preguntar una cosa. Has mencionado en Estados Unidos. Quiere decir que a lo mejor ha sido una forma de hablar, ¿no? Pero quiere decir que la operación con drones la dirigieron desde Estados Unidos, los operadores y todo eso. Es que me parece alucinante ya. O sea, pero puede ser. O sea, hay capacidad técnica, ¿no? Sí, exactamente. No sé desde dónde estaba la base desde la que se llevó a cabo la acción, pero sí es cierto que los drones la operación fue llevada a cabo por Estados Unidos, y es algo que durante los últimos años es bastante habitual, tanto en Irak como en Siria. En Yemen también es un país que especialmente ha sido afectado, y recientemente también se han visto ataques de este tipo en Somalia contra Al-Shabaab. Entonces, si bien es cierto que no sé exactamente desde dónde se lleva a cabo esta operación, sí que está liderada sin duda alguna o está ordenada por Estados Unidos. Uh-huh. Pues continúa. Vale. Sí, vale. Y también el cuarto de los grandes líderes que ha sido eliminado durante este año es una noticia de hace apenas unos días, y es Omar Khorassani, que era considerado como el principal líder de Wilayat Khorasan. Wilayat Khorasan, que está considerada, es el brazo regional del Daesh para Afganistán. Y este líder, la verdad que la muerte de este líder también llegó en un momento en el que el grupo parece bastante debilitado, también por la presión de los grupos talibán de la que luego hablaremos. Y durante esta operación, Omar Khorassani fue detenido junto al portavoz de la organización y al jefe de inteligencia, lo que sin duda supone la eliminación de los grandes líderes de esta organización, y habrá que ver cómo se repone de cara al futuro más próximo en este sentido. A estos grandes 4 líderes, al-Baghdadi, Ali Machu, Qasim al-Raimi y Omar Khorassani, yo le sumaría la muerte de Hamza Bin Laden, también un personaje muy reconocido por los servicios de inteligencia, por todo lo que representa. Si bien es cierto que todavía Hamza no tenía un papel que se podría equiparar al de estos 4 grandes líderes, sí que se esperaba, sin duda alguna, por ser el hijo de Osama Bin Laden, que en un futuro pudiese heredar la obra de su padre y acabar como líder de Al-Qaeda. Por eso creo conveniente incluirlo dentro de estas operaciones de mayor relevancia. Por cierto que Hamza resultó muerto en un ataque aéreo también llevado a cabo por Estados Unidos en julio del año 2019, como en relación a lo que comentabas. Y ya para acabar con esta parte de dinámicas actuales, brevemente comentar cómo se está produciendo la implicación o las lecturas que se están dando en relación al COVID-19 por parte de diferentes grupos yihadistas. A grandes rasgos, podría decirse que hay una lectura común en todos ellos, que viene siendo que el virus es un castigo de Alá a los infieles, también aprovechando que este virus ha afectado en gran medida a países occidentales, pues aprovechan esta situación para decir que al ser todos nosotros infieles es un castigo que nos ha enviado Alá. Pues sí, no, me lo imagino, seguro que están diciendo, ¿veis lo que os decíamos? Sí, la verdad es una lectura que bastante previsible en este sentido y no es muy elaborada, pero bien es cierto también que existen diferentes matices en función de las organizaciones terroristas que han interpretado cada una de ellas a su forma de ver, y dentro de su ideología o su estrategia han interpretado de forma distinta esta situación. Por ejemplo, Daesh se ha visto, o Daesh, el Estado Islámico, también conocido como Estado Islámico, yo lo suelo llamar más Daesh. Este grupo, lo cierto es que siempre ha mostrado una visión, digamos, mucho más exaltada, por ejemplo, que Al-Qaeda, que tiene una postura mucho más comedida. Y el ejemplo es que distintos medios afines a este grupo terrorista, Daesh, mostraron al COVID-19 como si fuese un soldado del califato, como si incluso puede resultar hasta cómico, pero lo mostraron como si fuese un soldado más que lo que iba provocando por Occidente era un elevado número de víctimas de infieles. Pues, entonces, yo estaba pensando que si hubiera sido, bueno, por supuesto instrumentalizado, está siendo instrumentalizado, pero si hubiera sido un cometa también hubieran dicho algo similar, ¿no? O algo así, es una señal o algo así. Sí, bueno. Sí, la verdad que es lo que comentas, que Daesh en los últimos años ha perdido una gran... toda la credibilidad que tenía ha ido perdiéndola en relación a acontecimientos como este, en los que se atribuyen de alguna forma fenómenos que están totalmente fuera de su alcance.
Entonces, es cierto que esa credibilidad que podía tener hace unos años ha ido disminuyendo, pero también esto se debe entender dentro de la situación en la que no estamos en la época del califato yihadista de la organización, que estaba expandiéndose tanto por Irak como por Siria, y la situación de derrotas continuas sin duda la han ido obligando a llevar incluso a tomar un discurso que ha perdido totalmente el sentido. Y bueno, siguiendo un discurso que mezcla un poquito también tinte religioso, pues claro, todas esas cosas pues pueden entrar, ¿no? Bueno. Sí, es que justamente se puede hacer una buena comparativa en este sentido, precisamente con la visión que muestra Al-Qaeda, como he dicho antes, que es como una visión más comedida, que sin duda está basada en una lectura doctrinal, y es algo que es característico de la organización y que ha mantenido durante todas las décadas de su existencia. Es una línea argumentativa mucho más seria y que se mantiene en el tiempo. Mientras también, si te parece bien, podemos comentar el caso de los grupos talibán, que también han tenido una actividad bastante llamativa en cuanto a la implicación del coronavirus. Y lo cierto es que de alguna forma han intentado aprovechar esta situación y el vacío de poder generado en algunas regiones de Afganistán para acercarse a la población, y una muestra de ello son los vídeos que ha emitido la organización, en los que se veían cómo distintos miembros talibán estaban reunidos y hablaban de medidas sanitarias, cómo actuar frente al coronavirus para intentar evitar contagios, dando instrucciones, y también se ha visto cómo se han intentado aproximar a la población local a través del reparto de mascarillas, de geles desinfectantes, etc. Entonces, sin duda, es una clara estrategia para ganarse el apoyo de la sociedad. Sí. Bueno, es una estrategia válida, ¿no? Sí, claro. Sí. De hecho, siempre una de las claves de cualquier grupo insurgente o cualquier grupo terrorista es la búsqueda de apoyo social para sobrevivir, ya que sin ella ningún grupo conseguiría sobrevivir al tiempo. Sí. Bueno. Vale, pues esto era lo que quería comentar en cuanto a líneas generales, para comprender también mejor todo aquello de lo que vamos a hablar de forma más pormenorizada. Y si quieres que comencemos. Venga, vamos con la parte regional, ¿no? Sí, eso es. Manteniendo un poco también la estructura del año pasado, me gustaría comenzar por lo que era el califato yihadista. Por la zona de Oriente Medio y tal y cual. Eso es. Vale. Empezaríamos por ahí. Perfecto. Voy a hacer un breve esbozo así. Pues empezaríamos por Oriente Medio, nos desplazaríamos hacia Afganistán, Pakistán, la India. De ahí bajaríamos hacia el sur y sudeste asiático. Volveríamos hacia África. Y una vez que analicemos toda África, nos centraríamos en Europa para acabar, si te parece bien. Me parece perfecto. La gente que nos escuche puede coger un mapa para ir situándose. Sí. Pero bien, vamos a hacer una perspectiva. Con el Google Maps pueden seguirlo perfectamente. Sí, porque va a ser bastante, también en términos geográficos me voy a referir bastante, y es buena idea para poder situarlo, creo yo. Vale, pues dicho esto, comenzamos tanto por Siria como por Irak, los territorios que en su día fueron parte del califato yihadista del Daesh, hasta no hace mucho. Retomando un poco cómo estaba la situación, sin retroceder demasiado en el tiempo, vamos hasta marzo de 2019, momento en el que cae el reducto de Baghuz, la última localidad que estaba en manos de Daesh, en este caso era en Siria, y este acontecimiento supone el fin del califato territorial, supone la derrota militar del Daesh. A partir de aquí, esta derrota lo que supone es que se acelere el proceso de la insurgencia, algo que ya venía viéndose a medida que Daesh estaba siendo derrotado y perdiendo gran parte de las ciudades que habían estado bajo su poder. Y esta insurgencia, sobre todo, se va a encontrar en zonas rurales, con poca población, zonas montañosas, en las que es difícilmente acceder, y lo que le permite de alguna forma refugiarse ante las fuerzas de seguridad, tanto en Irak como en Siria. El objetivo de esta estrategia insurgente es golpear en la medida de lo posible a sus enemigos y poder retirarse de nuevo para volver a estas zonas de seguridad. Y lo cierto es que esperan, que como ya está sucediendo de hecho, han esperado la ocasión para poder reaparecer, igual que ya ocurrió en su día anteriormente, a finales de la década de los 2000. Y en el caso de Irak, por ejemplo, la situación actual, o desde hace unos meses, en las que se han visto protestas políticas contra el gobierno, así como también se ha
han transcurrido 5 meses con un vacío de poder ante la imposibilidad de formar gobierno y también la situación actual del COVID-19, son elementos que han permitido o que han generado un caldo de cultivo justo, idóneo para la proliferación del radicalismo de vuelta. Y de hecho, Daesh o la historia nos dice que Daesh es un grupo que precisamente sabe aprovechar estas situaciones de inseguridad y de inestabilidad. Lo cierto es que en el caso de Irak, Daesh se centra sobre todo en la mitad norte del país, y en el mes de abril lo que hemos visto es que, debido en gran medida a estas circunstancias que acabo de comentar, se ha visto un rebrote bastante importante de actividad relacionada con atentados que han llevado a cabo hacia las fuerzas militares y fuerzas de seguridad iraquíes. Por lo que es importante ver si esta tendencia se mantiene en este mes de mayo y más adelante, para ver si todo apunta a un resurgimiento o simplemente es aprovechan la situación para poder atacar en la medida de sus posibilidades. Mientras, en el caso de Siria, dejando a Irak en un lado y centrándonos en Siria, es cierto que Daesh en estos momentos tiene una menor presencia que en Irak. De hecho, se podría decir que el liderazgo en cuanto al fenómeno yihadista o a la preponderancia dentro del movimiento yihadista la ha cedido al grupo Hayat Tahrir al-Sham, que en su día era el Frente al-Nusra vinculado a Al-Qaeda. Y es muy interesante porque precisamente ayer leí que durante estos días se han producido enfrentamientos con otro grupo yihadista de Siria, que es Hurras al-Din, que precisamente está actualmente vinculado a Al-Qaeda. Y es interesante comprobar o monitorizar de alguna forma la evolución de esta situación, porque podría implicar que un enfrentamiento directo entre otras dos organizaciones terroristas que están combatiendo en estos momentos por hacerse con el liderazgo del movimiento en Siria, y concretamente en la zona de Idlib, que es donde mayor preponderancia tienen estos grupos sobre el territorio. Vale, esto en cuanto a los territorios de Siria y de Irak. A continuación vamos a pasar a Afganistán. Simplemente y a modo de ilustración, me gustaría comentar dos datos. Por un lado, en el año 2019, Afganistán ha sido el país, como ya he comentado antes, con mayor número de ataques, que han sido un total de 373 atentados en los que ha muerto al menos una persona, frente a los 178 de Irak, que ha sido el segundo país más afectado por el terrorismo yihadista. Es decir, que en cuanto al número de ataques, ya supone prácticamente el doble el número de Afganistán respecto al de Irak. O sea que se ha ido incrementando ahora mismo. Sí, sin duda, Afganistán, conforme pasan los años, la violencia en Afganistán ha vuelto a unos niveles que recuerdan a hace una década. Y bueno, lo cierto es que... Y aquí yo te voy a hacer la pregunta, porque tengo una pregunta de un oyente. Claro, aquí, y es la pregunta también que me estoy haciendo yo. La pregunta del oyente era del oyente M de Pablo, que en Twitter es @Hugendestil75, debe ser alemán. Bueno, este hombre preguntaba: ¿ISIS en Afganistán versus talibanes? ¿Este incremento es porque los talibanes se ven otra vez con las manos sueltas, o es que ha entrado un nuevo actor ahí? Pues lo cierto, sobre todo, es que la capacidad de los grupos talibán han ido incrementándose durante los últimos años de forma exponencial a medida que las tropas internacionales se han ido retirándose. Eso es una evidencia clara. Bien es cierto que una vez que apareció, en referencia a lo que comenta el oyente, de grupos de ISIS, todos ellos están dirigidos o están incluidos dentro de Wilayat Khorasan, que es el grupo que opera bajo la franquicia de ISIS en Afganistán. Y lo cierto es que sí que hubo momentos en los que parecía que había cierta competición entre ambas, por un lado los talibán y por otro lado Wilayat Khorasan, en cuanto a ver quién mantenía la preponderancia en esta región. Si bien es cierto que siempre ha quedado bastante clara que los talibán han tenido mucho más apoyo por parte de la población, incluso llegando a zonas en las que Wilayat Khorasan era recibida como las tropas extranjeras, eran considerados como enemigos y extranjeros que venían a ocupar su territorio. O sea que en ese sentido tenían bastante difícil Wilayat Khorasan recibir el apoyo de la población. A medida que ha pasado el tiempo, es cierto que los grupos talibán han conseguido imponerse más y Wilayat Khorasan ha perdido también el poco apoyo que pudiese tener, porque sobre todo ha centrado gran parte de sus ataques sobre población civil. La mayoría de los atentados de este grupo se han llevado a cabo en la capital, en Kabul, y contra objetivos civiles
con el objetivo de tener ese impacto mediático tan buscado generalmente por Daesh. Entonces, sin ir más lejos, el último gran ataque en este sentido, que se podría atribuir a Wilayat Khorasan, aunque no lo han reivindicado, creo yo, es el que ocurrió la semana pasada en un hospital, en la sala de maternidad, en la que murieron decenas de mujeres embarazadas y algunos bebés recién nacidos. Y es un poco la muestra de las atrocidades que son capaces de llevar a este grupo con tal de tener un poco de relevancia a nivel internacional ante una situación que está claramente que es negativa para ellos. Es terrible, ya es terrible el hecho, pero es terrible el motivo. El motivo es conseguir relevancia. O sea, es que dice, bueno, voy a conseguir un objetivo directo. No, es que es simplemente conseguir relevancia. Es una cosa tremenda. Sí, la verdad es que esa es la lectura. Y también se puede interpretar de otra forma, que es en relación a la actualidad que está marcada por el momento en Afganistán, todo ello en relación a los acuerdos de Doha, los cuales tienen como objetivo poner fin a la violencia, y es el intento que tiene Wilayat Khorasan de alguna forma de sabotear estos intentos de paz, que ahora comentaré que yo soy bastante pesimista al respecto, pero es un intento de Wilayat Khorasan de intentar sabotearlo dentro de las medidas dentro de sus capacidades. Y también es cierto que en relación a ello, en cuanto ocurrió este atentado que he comentado en el hospital, en la sala de maternidad, los grupos talibán sus representantes salieron rápidamente a desvincularse totalmente de esta acción. O sea, por lo que queda bastante claro que la otra alternativa es que haya sido llevado a cabo por Wilayat Khorasan. Y en lo que comento en cuanto a estos acuerdos de paz, como ya digo que soy bastante pesimista, aunque siempre intento tener otra actitud, pero la verdad que es realmente complicado en cuanto a este asunto. Por diferentes motivos. Por un lado, porque en estas negociaciones que se llevaron durante meses, las autoridades afganas y el gobierno fueron excluidas desde el primer momento. Son negociaciones que se han llevado a cabo entre Estados Unidos y los líderes talibán. Y sin duda, la conclusión que se puede extraer de aquí es que la autoridad o la legitimidad que podía tener el gobierno afgano queda totalmente por los suelos al no ser reconocido como un actor válido para participar en estas negociaciones, algo que ya dificulta de entrada que posteriormente tanto los grupos talibán como el propio gobierno afgano lleguen a un acuerdo a nivel nacional. Sin duda es un elemento que creo yo que desde el punto de partida dificulta enormemente que estos acuerdos lleguen a tener un fin o lleguen a tener realmente, lleguen a cumplir ese objetivo de la paz para el país a largo plazo. También una de las premisas, una de las condiciones que puso Estados Unidos a la hora de afirmar este acuerdo es que los grupos talibán rompiesen todo tipo de vínculo que tenían con Al-Qaeda, algo que realmente es imposible porque el destino de ambas organizaciones y la historia de ellas están vinculadas desde hace prácticamente más de 20 años ya, y es muy difícil que vayan a separarse. Sin ir más lejos, a día de hoy el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, sigue prestando lealtad cada vez que llega un nuevo mulá, un nuevo líder talibán, y es un vínculo que difícilmente vaya a quebrantarse pese a estas peticiones de Estados Unidos. También otra de las cuestiones que me gustaría comentar es que desde Estados Unidos se ha intentado llevar a cabo un blanqueamiento de los grupos talibán, algo que totalmente creo que está fuera de lugar y incluso podría ser difícilmente entendible. La mejor muestra de ello es que en el mes de febrero, si mal no recuerdo, se le cedió una tribuna en el New York Times, uno de los periódicos con mayor alcance a nivel mundial, pues se le concedió una tribuna a uno de los grandes líderes talibán, a Sirajuddin al-Haqqani, quien en este artículo que escribió, defendía sin ningún tipo de reparo la causa talibán y todas las acciones que habían llevado a cabo durante su existencia. Por todo ello, es lo que digo que soy bastante pesimista en cuanto a que estos acuerdos puedan tener o pueden llegar a buen puerto. Y también, la verdad que en esta situación en la que nos encontramos, a día de hoy, los grupos talibán, la realidad es que los grupos talibán tienen presencia sobre el 70% del territorio afgano y sin duda alguna están jugando con el tiempo a su favor, dado que desde hace varios años tienen una clara posición de ofensiva respecto a las fuerzas de seguridad afganas que no hacen más que retroceder en el territorio. Y la lectura que se puede extraer de todo ello es que los líderes afganos, en cuanto vean, los líderes talibán, en cuanto vean el momento en el que son capaces
de acceder al poder, en ningún momento van a querer compartirlo con los líderes del gobierno afgano y no tendrán ningún tipo de duda en hacerse con todo el país y gobernarlos bajo la Sharia, de acuerdo a su propia ideología. Ujú. Esto en cuanto a Afganistán, no sé si había alguna pregunta más o podemos pasar. No, de Afganistán ya está. Vale, perfecto. No sé si en Pakistán y la India ha habido algo. Sí, era al siguiente territorio al que nos íbamos a desplazar. Sobre todo en Pakistán y en la India, lo que se ha visto a lo largo de 2019 y en lo que llamamos de 2020, el rasgo más característico, además de que opera la facción de los talibán en este país, a través del nombre de Tehrik-e-Taliban Pakistán, lo cierto es que destaca la reestructura provincial y administrativa que ha llevado a cabo Daesh, todo ello entendiéndolo dentro de esta reforma obligada a la que se ha visto sometida la organización por la derrota militar tanto en Siria como en Irak. Lo cierto es que durante este último año se ha visto cómo estas reformas, o a través de ellas, Daesh ha creado dos nuevas provincias. Por un lado está Wilayat Hind, que se concentra en la región de la India, y por otro lado ha creado otra provincia en Pakistán. Y estos territorios hasta este momento eran zonas de influencia, por así decirlo, de Wilayat Khorasan, la cual actualmente ha quedado restringida al área de Afganistán propiamente. Entonces, esto debe entenderse como una nueva estrategia de Daesh con el fin de concentrar o diferenciar bien todos aquellos territorios donde tiene presencia y poder así de esta forma quizá coordinar u organizar y tener una mejor comunicación respecto a su estructura central y todas estas provincias que están surgiendo a lo largo de los años. Sobre todo dentro de este territorio entre Pakistán e India, si hay un área de influencia, una región que destacar en cuanto a presencia de grupos yihadistas, es sin duda la región de Cachemira, un foco tradicional de disputas durante décadas entre Pakistán e India. Y esta situación, la inestabilidad, la inseguridad que se creó hace tantas décadas en esta región, está siendo aprovechada cada vez más por diferentes grupos terroristas de carácter yihadista. Actualmente encontramos, algunos de ellos son las Lashkar-e-Taiba, como ya he comentado antes, los grupos talibán en Pakistán, también Jaish-e-Mohammed, y sobre todo también tienen su influencia o intentan ejercer su influencia las dos grandes franquicias del terrorismo actualmente, como son Al-Qaeda y Daesh. Por un lado, Al-Qaeda creó en septiembre de 2014, una vez que ya Daesh había proclamado el califato yihadista, creó Al-Qaeda en el subcontinente indio, más conocido por las siglas AXI, y la realidad es que esta creación vino motivada o tenía como idea principal contener el avance del Daesh, sobre todo en las zonas del sur de Asia y el sudeste asiático, algo que sin duda no ha conseguido, como veremos a continuación, mientras que en cuanto al interés que ha tenido Daesh por la región de Cachemira es bastante explícito durante el último año, sobre todo. Los mejores ejemplos de esta situación es que, como ya he comentado, ha creado una provincia destinada a esta región, y por otro lado, en el año 2020 ya creó una nueva revista de diseño muy similar a la Vic o Rumiyá, por poner algunos ejemplos, bastante llamativas a nivel visual, y es una revista dedicada únicamente a esta población de la India y sobre todo centrada en Cachemira, con el fin de ganar adeptos a su causa, por lo que es el mejor ejemplo o es la mejor evidencia de cómo están intentando influir dentro del movimiento de esta región. Uh-huh. Dicho esto, si continuamos hacia el sur del continente asiático, es importante que nos paremos este año en Sri Lanka, un país que seguro a todos los oyentes les suena por el hecho de que en 2019 se llevó a cabo una cadena de atentados suicidas, de 7 atentados suicidas concretamente, contra diferentes objetos turísticos e iglesias el domingo de Pascua. Lo cierto es que en estos atentados murieron 259 personas, entre ellos 2 españoles, y esta cadena de ataques sin duda alguna fue el atentado más letal de todo el año de todo este año 2019. Lo cierto es que este atentado fue perpetrado por un grupo local que actuó bajo el nombre de National Tawhid Jamaat. Fue también reivindicado por Daesh, y sin duda lo que muestra ese atentado es que quizá sirve como mejor ejemplo a la hora de entender la influencia que Daesh está teniendo sobre distintos movimientos yihadistas locales, especialmente en el sur y el sudeste asiático, ya que aquí este área regional ha sido el único en el que yo me atrevería a decir con total seguridad
que ha sido el único lugar en el que Daesh ha conseguido desbancar por completo a la influencia que ejercía Al-Qaeda. Por lo tanto, este atentado quizás supone el mayor exponente a la hora de comprender esta vinculación o la forma en la que Daesh ha conseguido llegar o adentrarse dentro de los movimientos yihadistas locales de cada uno de estos países que conforman tanto el sur de Asia como el sudeste asiático propiamente dicho. De hecho, también si nos desplazamos concretamente ya al sudeste asiático, lo cierto es que tras la derrota de Maragüi, para recapitular un poco y que la gente sepa lo que ocurrió en Maragüi en el año 2017, los grupos yihadistas, distintos grupos yihadistas vinculados al Daesh, como el Maute Grupo Abu Sayyaf, consiguieron tomar una ciudad de más de 200.000 habitantes, algo que solo había ocurrido en Siria y Irak, y es de aquí la gran relevancia que tiene. Y lo cierto es que durante varios meses la tuvieron bajo su poder hasta que las tropas de seguridad vencieron a estos grupos yihadistas. Lo cierto es que desde entonces el movimiento quedó descabezado con la muerte de los líderes como el carismático Isnilon Hapilon o los hermanos Maute, y el movimiento yihadista en este país, o bueno, en todo el sudeste asiático, no solo en Filipinas, en todo el sudeste asiático, porque acudieron numerosos combatientes a este territorio, a esta isla de Maragüi, todavía sigue recuperándose de esta gran derrota que provocaron las fuerzas de seguridad. Actualmente, la mayor amenaza que tiene el país, la mayor amenaza tanto para Filipinas como el sudeste asiático en general, igual que sucede en otras regiones como es el caso de Europa, la mayor amenaza proviene sin duda de los retornados. En este caso, se podría decir que la amenaza es mayor por el hecho de que en Siria, una vez que se formó o el auge del Estado Islámico, con su auge, se formó un batallón llamado Katiba Nusantara, el cual estaba compuesto exclusivamente por combatientes procedentes del sudeste asiático, y se ha visto como a lo largo de los años algunos de estos combatientes han ido retornando, o bien por órdenes del propio Daesh o por voluntad propia, con el fin de llevar a cabo la yihad en cada uno de sus países. Algunos ejemplos del resultado de todo ello es que se han producido desde entonces, y especialmente desde el año 2016, distintos atentados en países como Indonesia o Tailandia y Filipinas sobre todo, en los que se ha podido ver esta vinculación y este nexo entre los retornados procedentes de Siria, de Katiba Nusantara, y las conexiones que han llegado a formar con cada uno o cómo han llegado a desarrollar el movimiento yihadista de sus países de origen. Por ejemplo, algunos atentados a los que hago referencia es el ocurrido en Yakarta en el año 2016, o también el ocurrido ese año en el Holiday Artisan Café de la ciudad de Dhaka, en Bangladesh. Por último ya, para acabar con el sur de Asia, nos dirigimos hacia las Islas Maldivas, que puede resultar extraño que vayamos a tratarlo, pero lo cierto es que Maldivas es uno de los países que más ha aportado en comparativa respecto a su población en cuanto a combatientes yihadistas, a filas que se han sumado por parte del Daesh. Lo cierto es que existe un fuerte caldo de cultivo dentro de este país en cuanto a casos de radicalización, y lo cierto es que este año, en lo que llamamos de 2020, se ha producido un incremento del interés del Daesh por este país. En febrero se produjo lo que se podría considerar como el primer atentado inspirado por el Estado Islámico, con un apuñalamiento de 3 turistas, que afortunadamente ninguno de ellos murió, pero fue un síntoma de lo que posiblemente esté por venir. Y de hecho, esto ocurrió en abril, esto ocurrió en febrero. En abril, apenas 2 meses después, Daesh llevó a cabo la primera reivindicación de un ataque, el cual sucedió en el puerto con la quema de varios barcos que se encontraban allí. No hubo víctimas, pero estos 2 casos pueden ser tratados como un indicio del incremento de la presencia y el interés que tiene Daesh por tener cierto protagonismo en este país. Y dicho esto ya, yo creo que podemos acabar con la región de Asia y centrarnos en África. Perfecto, me parece bien. Vale, en África lo cierto es, vamos a pasar por encima brevemente la situación del Magreb, ya que es una región bastante estable durante los últimos años en cuanto a países como Marruecos, Argelia, donde las fuerzas de seguridad están controlando bastante la situación en cuanto a presencia de terroristas yihadistas. En Egipto quizá es el país donde mayor presencia tienen estos grupos, la cual también está a través de, sobre todo, el grupo vinculado al Daesh, Wilayat Sinā,
un grupo que, como alguno de nuestros oyentes recordará, fue el causante en el año 2017 de un atentado que mató a más de 300 personas en una mezquita. Desde entonces, este atentado supuso un punto de inflexión, dado que el general al-Sisi empezó a destinar mayor cantidad de recursos a la hora de hacer frente a la lucha antiterrorista por la amenaza real que representaba, y desde este momento Wilayat Sin ha perdido gran parte de su capacidad. En cuanto a la situación en Libia, bien es cierto que hace unos años sí tenían bastante presencia los grupos yihadistas. Sin embargo, a medida que fue derrotado Daesh en este país, estos yihadistas se desplazaron hacia la región del sur. Algunos de ellos han acabado también adentrándose en el Sahel y participando dentro de grupos que operan en países como Mali o Burkina Faso. Y la situación actual en este país, la verdad que a nivel informativo, bastante complicado hacerse una idea. Y sobre todo por la situación en la que distintas potencias han puesto sus ojos aquí, los distintos intereses económicos, geopolíticos que existen, y la verdad que es difícil hacerse una idea realmente de cómo se encuentra actualmente la situación en cuanto al yihadismo en Libia, aunque sí es cierto que ante el incremento de la inestabilidad en este país, que ya es alta de por sí, no hay que olvidar que los grupos yihadistas sin duda intentarán sacar provecho de esta situación. Sí, en cuanto a África, como ya defendiendo desde el Magreb, lo cierto es que el Sahel se muestra como una zona de una mucha mayor actividad terrorista. De hecho, la verdad había dos preguntas sobre el Sahel, y además una pues habla sobre los recién llegados y los que ya estaban. Por ejemplo, dice Juan Vivars, que sería en Twitter Javieribars per 1, dice: ¿cómo puede afectar la pugna y confrontación entre el Daesh y los grupos yihadistas del Sahel en la zona? ¿Una buena oportunidad de los estados para darles una lanzada mortal? ¿O más terrorismo y sangre para conseguir la hegemonía? Y luego nos complementa con: ¿puede el terrorismo emergente en estos años en el Sahel ser una amenaza directa? Atentados en el territorio nacional, células de captación, células de financiación, etcétera, para España. Pues vale, por partes. En cuanto a lo que pregunta el oyente sobre la rivalidad entre Daesh y Al-Qaeda, sobre todo en este caso reflejada esta rivalidad en el Estado Islámico del Gran Sáhara y la facción o la coalición de grupos yihadistas que opera bajo las islas de Jenin, lo cierto es que es interesante la pregunta en cuanto a los posibles distintos escenarios que se plantean en función del desarrollo de este enfrentamiento, el cual es importante recordar que en abril ha llegado a unos niveles nunca antes vistos por el hecho de que han llegado a enfrentarse directamente centenares de miembros de cada uno de estos grupos, que han llegado a enfrentarse directamente entre sí. Todo apunta a que esta realidad va a seguir dándose en los meses siguientes, en relación, si se analiza todo ello desde la perspectiva temporal, en la cual hace unos años se veía como ambas organizaciones podían llegar a un entendimiento y cohabitaban perfectamente, llegando incluso a cooperar en esta región, y a medida que ha avanzado el tiempo se han creado disputas por distintas áreas regionales, distintas áreas de influencia, y todo ello ha desembocado en la rivalidad actual en la que se están produciendo ataques con bastante frecuencia entre ambos grupos. La realidad, o lo que yo creo, es que ambos van a salir debilitados por esta situación, y que puede ser una buena oportunidad para que sea aprovechada por parte de las autoridades locales y las fuerzas de seguridad para hacerles retroceder sobre los territorios en los que tienen presencia, pero también se puede hacer una lectura en la que esta situación, por ver quién tiene la preponderancia en el Sahel entre facciones vinculadas a Al-Qaeda y el Daesh, lo que puede desembocar es en un aumento considerable de atentados, en un intento de mostrar así quién tiene más fuerza y quién está mejor capacitado para hacerse con el control de toda la región. Por lo tanto, creo que es interesante monitorizar y seguir la actividad que se desarrolla en esta región, y la verdad que el futuro es bastante incierto en este sentido, y se puede plantear todo tipo de escenarios en función de cómo avance este enfrentamiento. Mientras que en la segunda pregunta, que iba más dirigida a cómo esta situación puede afectar a nuestro país, a España, lo cierto es que tanto para España como para Europa, sin duda,
por términos simplemente geográficos, la proximidad que tiene el Sahel y el norte de África con nuestras fronteras, sin duda es un aliciente ya para tener en cuenta esta amenaza y el riesgo que supone la introducción de células o individuos dispuestos a llevar a cabo atentados sobre nuestro territorio. Pero también creo que no solo España o Europa en general debe tener en cuenta o debe seguir la situación del Sahel y se deben implicar en mayor medida, sino que también los países del norte de África, como son Marruecos o Argelia, que han conseguido estabilizar la situación en términos de seguridad, tienen que tener bastante cuidado y seguir de cerca esta evolución, porque sin duda alguna, en el caso de que se produzca un desplazamiento hacia el norte de estos grupos yihadistas, van a acabar adentrándose o amenazando a sus fronteras. Aunque también es cierto que viendo las tendencias que se están marcando en estos momentos, todo apunta a que los grupos yihadistas que operan tanto en Burkina Faso como en Mali, como en Níger y también como en la región del lago Chad, lo que están buscando su desarrollo apunta hacia una salida al mar, sobre todo a través de países como Togo, Ghana, Benín o incluso también Costa de Marfil. Pero sin duda, si los grupos yihadistas ven que tienen una oportunidad de expansión hacia el norte de África y suponer una amenaza para Europa, sin duda lo intentarán llevar a cabo, sin duda alguna. Estas eran las preguntas, ¿no? Creo que he contestado a las dos. A las dos, sí. Vale, pues ya nos centramos y siguiendo al hilo de lo que he estado comentando, nos podemos centrar en el Sahel. Algunas cuestiones ya las he comentado y intentaré pasar por ellas, pasar por encima y centrarme en otras. Lo cierto es que analizando el Sahel, podemos dividirlo para llevar a cabo un mayor análisis. Podemos dividirlo a su vez en dos regiones. Por un lado, la zona más occidental, el Sahel occidental, y por otro, el entorno del lago Chad. Ambos son los principales focos en cuanto a actividad yihadista dentro de esta vasta región. En cuanto al Sahel occidental, por detrás de Afganistán se ha convertido durante los últimos años en el mayor foco de actividad yihadista, sobre todo a través de dos países. Mali, por un lado, que es un país bastante inestable en el que la situación de este último lustro ha favorecido la expansión de grupos yihadistas y esta expansión precisamente provocó o acabó contagiándose en el vecino Burkina Faso, que también de una forma que quizá más rápida de lo esperado ha acabado por afectar a gran parte del país. Lo cierto es que hasta no hace mucho solo afectaba al norte, pero a medida que ha pasado el tiempo, los grupos yihadistas, sobre todo el Estado Islámico del Gran Sáhara, que es el principal actor dentro de este país, han conseguido ir descendiendo hasta el sur de forma bastante alarmante. También en Burkina tenemos otros grupos yihadistas, como es el propio Jenim, que si bien es cierto que su principal área de influencia es Mali, también ha intentado sacar partido de esta situación en Burkina Faso, y también un grupo de agenda local, digamos, que es Ansarul Islam, con menor protagonismo que estas dos grandes franquicias, pero también con cierta presencia sobre el territorio. También la situación actual que se está dando en Mali concretamente, hay que recordar que se está hablando de que Jenim, la facción vinculada a Al-Qaeda, parece ser que está contactando o siendo contactada por el gobierno de Mali para llevar a cabo unas negociaciones que permitan de alguna forma llevar a cabo algo de paz al país, y también con la intención, creo yo, de intentar sumar a esta facción de cara a la lucha contra el Estado Islámico, que al fin y al cabo está siendo la principal amenaza por distintas causas, tanto en esta región como en términos globales. Y también siguiendo un poco, o quizá una vez que se ha visto el ejemplo con los grupos talibán, en Afganistán no sería raro que otros países, otros gobiernos intenten llevar a cabo negociaciones con grupos terroristas que muestran un perfil más moderado, entiéndase esta palabra, un perfil más moderado en comparación con grupos vinculados al Daesh, caracterizados por un mayor grado de violencia, tanto hacia la población civil como hacia las fuerzas de seguridad. Entonces, es algo también a tener en cuenta estas negociaciones y, en el caso de que se den, cómo pueden evolucionar. También, en este sentido, lo que ya había comentado antes, en cuanto a cómo ha ido evolucionando esta relación que mantenían en un principio de cordialidad y de cooperación entre el Estado Islámico del Gran Sáhara y sobre todo Jenim, lo cierto es que a medida que ha avanzado el tiempo, esta rivalidad se ha ido haciendo más fuerte, y a día de hoy encontramos que Jenim, sobre todo, tiene bastante capacidad
en la región de Mali, donde mantienen su hegemonía, mientras que el Estado Islámico del Gran Sáhara opera sobre todo en la región de Burkina Faso. Y habrá que ver cuál de estas dos facciones, en el caso de que se sigan dando los enfrentamientos, resulta más beneficiada y consigue expandir sus zonas de influencia. Dicho esto, si nos desplazamos a la región del lago Chad, lo cierto es que ahí operan sobre todo dos grandes grupos. Por un lado Boko Haram y por el otro lado el Estado Islámico de África Occidental. Analizando la situación de cada uno por separado, se observa cómo Boko Haram, una vez que se produjo la escisión del Estado Islámico de África Occidental, lo cierto es que este grupo quedó bastante debilitado. Este grupo, liderado por Abu Bakr Shekau, uno de los más carismáticos también líderes yihadistas de la actualidad. Y lo cierto es que este grupo ha intentado sobrevivir desde entonces, llevando a cabo distintas incursiones en poblado en las que trataban de abastecerse de recursos y saqueaban todo lo posible para garantizar su supervivencia, mientras que el Estado Islámico de África Occidental mostró una mayor capacidad desde el primer momento a través de ataques sobre fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, como ponen de manifiesto las emboscadas sobre distintos puestos de control, o también los numerosos asaltos a bases militares que se han visto desde entonces. Sin embargo, esta realidad empieza a cambiar durante los últimos meses de alguna forma. Se observa que Boko Haram ha vuelto a recuperar una parte de esta capacidad que parecía haber perdido, y la muestra de ello es que durante estos últimos meses, concretamente en marzo, podemos dar datos interesantes. Solo en el mes de marzo, más de 170 soldados de países como Nigeria, Chad, Níger y Camerún fueron asesinados en distintas emboscadas de este grupo terrorista. La mayoría de ellos eran de origen chadiano, y lo cierto es que estas acciones terroristas han tenido una rápida respuesta por parte de Chad, quien ha llevado a cabo la llamada cólera de Boma, en la cual han llevado a cabo numerosas operaciones antiterroristas que se han saldado con la muerte y con la detención de decenas de miembros de la organización. Habrá que ver si esto ha supuesto de nuevo un duro golpe para la organización o está capacitada para sobreponerse a esta situación. Por lo que, en términos generales, como se ve, el Sahel es una zona de incremento de actividad yihadista, y es muy importante seguirla o hacer un análisis sobre los acontecimientos que se desarrollen a corto plazo, porque es una región de actividad bastante llamativa, y en función de cómo se desarrollen estos acontecimientos se plantearán una serie de escenarios que en mayor o menor medida tendrán como protagonistas principales a estos grupos. Dicho esto, podemos pasar a la región del Cuerno de África. Si nos desplazamos del Sahel hacia el este del continente, llegamos al Cuerno de África. Concretamente nos detendremos en Somalia, un país en el que mantiene la hegemonía desde hace bastante tiempo el grupo Al-Shabaab, un grupo que juró en su día fidelidad a Al-Qaeda. Durante estos años han observado algunos cambios dentro del panorama yihadista en este país. Lo cierto es que en diciembre de 2014 se formó una escisión dentro de este grupo de cerca de 300 individuos que juró fidelidad al Estado Islámico, y ubicándose todos ellos en la zona de Puntland, al norte del país. De esta forma surgió lo que es conocido... que se llama Puntlandia? Sí, eso es. Sí, eso es. Y ahí precisamente, en esta región, es donde se ubicaron, por decir de alguna forma, la base principal o el centro de operaciones, este grupo vinculado al Estado Islámico. Lo cierto es que en cuanto al número y en cuanto a recursos es considerablemente inferior. Sin embargo, el atrevimiento de esta organización terrorista de cara a convertirse en una amenaza para la supervivencia de Al-Shabaab llegó a tal punto que en diciembre del año 2018 se declararon mutuamente la guerra, y la verdad es que desde entonces Al-Shabaab ha llevado a cabo distintas operaciones sobre territorios del Estado Islámico, y la mayoría de ellos se han saldado con victorias claras por parte de esta organización, la cual ha llegado por adentrarse en esta zona de influencia que era del Estado Islámico en Somalia, y actualmente este grupo se encuentra muy debilitado, y de hecho las acciones terroristas que está llevando a cabo desde entonces son bastante limitadas. Por lo tanto, se puede decir que
Al-Shabaab mantiene la hegemonía sin ningún lugar a dudas dentro de este país. Cosas que podemos comentar de Al-Shabaab es, por ejemplo, el modus operandi que se está viendo durante estos años. Por un lado, centran gran parte de sus ataques sobre las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas tanto de Somalia como de Kenia, especialmente en las zonas fronterizas. También contra fuerzas extranjeras, sin duda alguna, fuerzas occidentales. También suele llevar a cabo ataques contra objetivos turísticos y objetivos occidentales a través de restaurantes, hoteles a los que suelen tener una gran influencia de ciudadanos occidentales. Pero sobre todo me gustaría destacar que el principal modus operandi de este grupo por el que destaca es sin duda alguna por los ataques contra autoridades políticas, algo que ha destacado durante los últimos 3 años aproximadamente. Estos ataques son ataques concretos que ya van focalizados en estas personas, son individualizados, y el mejor ejemplo de ello es que a mitad del año 2019, en uno de estos ataques, tenía como objetivo el alcalde de Mogadiscio, el alcalde de la capital del país, y en este atentado precisamente se consiguieron su objetivo de acabar con su vida. Este es posiblemente el ejemplo más reciente de este tipo de modus operandi, pero sin duda existen numerosos ejemplos de ataques sobre gobernadores, parlamentarios, autoridades locales, en los que distintos terroristas de Al-Shabaab planifican acabar con las vidas de ellos, y sin duda están teniendo bastante éxito, por desgracia, en este sentido. También, en cuanto a lo que comentaba, que Al-Shabaab también tiene lleva a cabo parte de su actividad sobre el territorio de Kenia. El ejemplo más reciente de ello lo tenemos en febrero de este año 2020, un ataque que se llevó a cabo sobre una base militar con presencia estadounidense. De hecho, hubo 3 víctimas en este ataque y los 3 muertos fueron estadounidenses, 2 de ellos contratistas y un soldado. Y sin duda la respuesta de Estados Unidos por este ataque fue contundente, atacando durante las semanas después distintas posiciones en las que se cree que opera este grupo terrorista. Todo ello en relación al Cuerno de África. Si damos un salto y podemos comentar brevemente la situación en la península arábiga, aunque no es propiamente de África, Sí, saltamos pero está ahí justo el Mar Rojo. Eso es, y llegamos a la península arábiga. Simplemente comentar que la situación que se está dando en este país o en esta región, en la península arábiga, es bastante similar en cuanto a la del Magreb, por el hecho de que las facciones o las franquicias regionales de Al-Qaeda, tanto en el Magreb islámico, tanto como en la península arábiga, tienen un arraigo sobre la población mucho mayor que en el caso de Daesh, y sin duda son territorios en los que todavía van a mantener la hegemonía sin excesivos problemas. En cuanto a Al-Qaeda en la península arábiga, me gustaría comentar un hecho de relevancia que también se ha confirmado estos días, que es el ataque que ocurrió en el mes de diciembre en una base estadounidense en Pensacola. En principio parecía que era un ataque de un individuo que posiblemente podía haber sido autorradicalizado por el consumo de propaganda, pero lo cierto es que los indicios de la investigación cada vez apuntaban más hacia una vinculación con Al-Qaeda en la península arábiga, y esta semana salió un último informe en el que se afirma que esta conexión era bastante próxima y que podría ser incluso que este terrorista hubiese recibido órdenes directas para llevar a cabo el ataque. Por cierto, que este terrorista es saudí y en cuanto han salido a la luz todas estas investigaciones, Arabia Saudí ha tardado poco tiempo en emitir un comunicado en el que tratan de decir que las relaciones que mantienen con Estados Unidos son suficientemente sólidas y que ellos en ningún caso han tenido algo que ver o tenían información sobre este individuo. Todo ello en relación también sabemos que las distintas polémicas que hubo en su día con el 11S y la importante presencia de terroristas saudíes en estos atentados. Y sin duda Arabia Saudí ha intentado rápidamente contradecir algunas de las noticias que se estaban dando en relación a que tenía conciencia de esta situación y que este ciudadano saudí tenía fines terroristas al desplazarse a Estados Unidos. Uh-huh. Dicho esto, este dato de relevancia también, como he comentado antes, la situación de Al-Qaeda en la península arábiga es bastante diferente a la de hace unos años, cuando se consideraba que era la franquicia regional con mayor capacidad dentro de Daesh. Hoy dentro de Al-Qaeda, perdón.
Y dicho esto, volvemos a África para centrarnos ya por último en lo que vendría a ser la región del centro y del sur. Como he dicho al principio, cuando vamos a ir a Mozambique, ¿no? Por ahí. Sí, eso es. Al principio, cuando comentaba algunas de las claves, decía que actualmente existen focos emergentes de actividad yihadista en lugares donde su influencia había sido muy limitada durante los últimos tiempos, y precisamente tanto Mozambique como la República Democrática del Congo pueden convertirse en los mejores ejemplos para explicar esta situación. Por un lado, vamos a paso mejor. Por un lado, en el Congo, la realidad es que en ambos países, tanto en Congo como en Mozambique, se ve que estos focos emergentes de actividad terrorista están muy vinculados a la radicalización de una insurgencia local previamente existente. En el caso del Congo, desde hace décadas opera el grupo de el Allied Democratic Forces, que están muy consolidadas sobre el terreno, y lo que se ha observado es cómo los cargos, a medida que han ido llegando gente joven y han ido adquiriendo puestos de relevancia, sus postulados eran bastante más radicales que los de sus antecesores, y esto ha acabado en un proceso, o ha desembocado en un proceso, en el que Daesh ha conseguido introducir la influencia que ejerce sobre estos grupos. Si bien es cierto que tanto en Congo como en Mozambique no se sabe exactamente el grado de relación que mantienen con esta insurgencia local, lo cierto es inevitable pensar que se ha producido una influencia clara dentro del seno de estas agrupaciones. Otra evidencia que es irrefutable es la presencia del Estado Islámico en esta región, dado que a mitad de año pasado creó una nueva provincia tanto para el Congo como para Mozambique. Esta provincia es el Estado Islámico de África Central, conocido como ISCAP por sus siglas en inglés. Y lo cierto es que ha conseguido expandirse tanto por Congo como por Mozambique. Principalmente Mozambique, sobre todo la zona de Cabo Delgado, en el norte del país, es el foco incipiente de actividad yihadista global, creo yo, más importante que tenemos en la actualidad. Hace apenas un mes, entre marzo y abril, el grupo yihadista local Ansar al-Sunna, también conocido como Al-Shabaab, pero sin ningún tipo de relación aparentemente con su grupo homólogo de Somalia. Lo cierto es que este grupo local tomó por completo varias ciudades de varias decenas de miles de habitantes. Se desconoce también, como ya he dicho antes, si hay algún tipo de vinculación directa con el Estado Islámico en esta región, más allá de la propia influencia que puedan ejercer. Y lo cierto es que la situación en este país, debido a una serie de circunstancias, está siendo cada vez más grave y no tiene pinta de que el ejército mozambiqueño sea capaz de hacer frente a esta insurgencia que cada vez está adquiriendo una mayor capacidad para expandirse sobre el territorio. De hecho, tanto en 2019 como en 2020 se observa cómo parece ser que esta región de Cabo Delgado comienza a quedarse pequeña para esta insurgencia local y ha comenzado a expandirse por otros territorios, llevando incluso alguna acción de forma puntual más allá de las fronteras del propio país. Dicho todo esto, ya para finalizar, podemos tratar el tema de Europa. No sé si hay alguna pregunta o podemos avanzar. No, de Europa. Bueno, en realidad actuación del Estado español contra el terrorismo en territorio nacional y externo. Bueno, es un poco general, Guardia Civil enseñando a los soldados extranjeros, en países donde existen grupos, actuación del CNI, misiones. Bueno, podría englobarse en Europa, pero bueno, excede también las fronteras, ¿no? Vale, si quieres, tratamos esa pregunta, ya que la has comentado, la tratamos, y a continuación paso a centrarme en todo lo que es Europa y en cómo están siendo las dinámicas actuales. Perfecto. Si te parece bien. Voy a mencionar quién la ha hecho. Ha hecho Dune6969, que en Twitter es Dune69691. En fin, gran nombre. Bueno, Carlos, pues todo tuyo. Sí, lo que comenta el oyente, la verdad que España es claramente uno de los países más implicados en la lucha contra el terrorismo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Ha sido reconocido por muchos países como un modelo en la lucha antiterrorista. Lo fue en su día contra ETA, sin lugar a dudas, y lo es ahora contra el terrorismo de carácter yihadista. España también tiene una cooperación internacional con muchos países, tanto con los vecinos, como es el caso de Marruecos, con quien mantiene una gran relación, y de ahí se explica gran parte del éxito en España en esta lucha antiterrorista dentro de nuestras fronteras,
como en cuanto a misiones internacionales que se llevan a cabo, sobre todo en misiones de adiestramiento y asesoramiento de las fuerzas locales. Sobre todo, bueno, tenemos muchos ejemplos de ello. Algunos son Mali, Somalia o el propio Irak, donde las Fuerzas Armadas Españolas tienen una presencia importante. La verdad que España, a través de los distintos cuerpos, como las Fuerzas de Seguridad, el Ejército, el CNI, la Comisaría General de Información, se lleva a cabo un gran trabajo por parte de distintas instituciones, y yo creo que la evidencia de todo ello es el reconocimiento y el prestigio que tiene España dentro de la lucha antiterrorista, y es algo por lo que todos deberíamos sentirnos orgullosos y valorarlo más de lo que se hace incluso. Entonces creo que es algo importante siempre a tener en cuenta. Uh-huh. Vale, dicho eso, creo que la pregunta está contestada. Sí, yo diría que sí. Vale, pues ya para acabar con este análisis pormenorizado de regiones, nos centramos en Europa, haciendo un poco de análisis durante estos últimos años o de repaso. Encontramos que durante los años 2015-2017 se produjo la mayor oleada de atentados de la historia dentro de las fronteras europeas, ataques tanto inspirados por grupos yihadistas, principalmente por Daesh. Esta oleada comenzó como muchos recordarán, con el atentado de Charlie Hebdo en enero de 2015, un atentado llevado a cabo por Al-Qaeda en la península arábiga. Y lo cierto es que desde ese atentado de Charlie Hebdo ocurrieron otros tantos de memoria, como los de atentados de Bataclan en Niza, en Berlín, hasta llegar en Manchester también, hasta llegar a los atentados de Cataluña en agosto de 2017, que han sido el último gran ataque llevado a cabo por el fenómeno yihadista dentro de las fronteras europeas. Después de esto, y desde el año 2018 hasta el 2020, lo que observamos es que se ha producido un descenso considerable en cuanto a estos ataques llevados a cabo por individuos inspirados en la ideología del salafismo yihadista u organizaciones terroristas que operan directamente a través de células. Lo cierto es que se ha producido un descenso muy considerable, y los pocos ataques que se están produciendo mantienen una escasa sofisticación, lo que sin duda permite que haya un número de muertos bastante reducido en estos ataques. Sin ir más lejos, en el año 2019 se produjeron solo 7 víctimas provocadas en distintos atentados que se dieron lugar sobre el escenario europeo. En cuanto a las amenazas a las que tiene que hacer frente Europa en la actualidad, podemos destacar dos de ellas. Por un lado, la que proviene en el entorno o la que se está dando dentro de los entornos penitenciarios. Hay numerosos casos durante los últimos años de individuos que se han radicalizado en prisión y que a su salida han llevado a cabo atentados. También una tendencia que se observa durante 2018 y especialmente 2019 es que algunos de estos ataques han llevado a dar incluso dentro de prisión contra funcionarios por individuos que o bien entraron ya radicalizados o se han radicalizado en estos entornos. Y el ejemplo más reciente en este sentido es el que ocurrió en el mes de febrero en Reino Unido, en la ciudad de Winchester, en una prisión en la que un preso radicalizado apuñaló a varios funcionarios sin que ninguno de ellos afortunadamente perdiese la vida. En cuanto a otra de las amenazas a las que tiene que hacer frente Europa de cara al futuro más inmediato, es sin duda el fenómeno de los retornados. Son individuos que tras el declive del Estado Islámico en Siria y en Irak pueden intentar llegar a otros países, muchos de ellos hacia Europa, y sin duda es algo que acompaña a estos individuos es un elevado grado de radicalización y también un gran conocimiento que tienen sobre el campo de batalla tras haber participado directamente en estos enfrentamientos. Y también la realidad que encontramos sobre esta situación es, sin ir más lejos, la reciente detención que han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles en la ciudad de Almería, sobre Abdel Bari, uno de los terroristas yihadistas más buscados de toda Europa, y esta detención producida en el mes de abril, y sin duda pone de manifiesto la importancia de tener controlados y de vigilar a estos posibles individuos que quieran retornar y que quieran llevar a cabo ataques en distintos países. Por último, a estas amenazas
Es importante añadir sin duda, debido a la situación actual, la idea de la implicación que ha tenido la COVID-19, y es que durante este confinamiento, la situación a la que nos hemos visto sometidos de estar recluidos en nuestros hogares ha permitido que algunas personas tengan más tiempo para utilizar Internet y para poder acabar adentrándose en contenido que les permitan radicalizarse a través de consumo de propaganda en distintas páginas web, sea a través de YouTube o a través de numerosos foros que existen. Y esto... lo que dicen de las manos ociosas, ¿no? O algo así. Sí, eso es. Del diablo. Sí. Sí, y la realidad es que esta es una evidencia que ya se ha manifestado claramente. En Francia tenemos 2 ataques que se han producido en abril, 2 ataques que se están investigando como actos terroristas y que están posiblemente vinculados a la ideología del salafismo yihadista. Estos 2 ataques ocurridos en abril, como ya he dicho, uno de ellos fue el apuñalamiento de 2 personas que murieron tanto en un estanco como en una panadería, mientras que el otro más reciente fue el atropello de Colombes, en el que un individuo a bordo de un coche atropelló a 2 policías que se encontraban en un control en ese momento. Y lo cierto es que ambos ejemplos son la mejor evidencia de cómo el coronavirus puede ser aprovechado tanto por individuos radicalizados como por organizaciones terroristas para llevar a cabo atentados en suelo europeo. Y sí, con eso... Aunque de esas cosas casi no hay repercusión mediática, porque como estamos con lo que estamos, pues bueno, pues ha pasado a un segundo plano claramente en la ocupación de los medios, ¿no? Sí, la verdad es que la inmediatez informativa con el tema del coronavirus ha centrado todo, e incluso estos asuntos que están estrechamente vinculados a esta situación no son tratados como se debería, porque realmente puede suponer un problema de cara a términos securitarios, como así de hecho está sucediendo. Y dicho esto, por mi parte ya está hecho todo el análisis regional. Perfecto. Así que no sé si hay alguna pregunta. Pues no hay ninguna más, pero sí voy a hacer un apunte, porque en vuestra página web tenéis ahí el observatorio. Bueno, la página web es observatorioterrorismo.com, que es la página del OIET, Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Ellos publican un anuario precisamente sobre terrorismo yihadista, y bueno, pues han publicado hace un mes, yo creo que lo publicaste, más o menos. Sí, fue en febrero, a finales de febrero, justo antes de que empezase todo coronavirus. Sí. Bueno, pues oye, está disponible para su descarga, para que lo veáis, lo leáis, y por supuesto los de los años anteriores. Entonces, echarle un ojo. Son 238 páginas, que estoy seguro que para complementar lo que nos ha estado contando aquí Carlos, bueno, pues seguro que os va a gustar, vamos, que estéis más interesados. Tiene esto que es de máxima actualidad, estudios de lo que se puede estudiar con máxima actualidad actualmente, ¿no? O sea, no se puede ir más rápido que esto. Bueno, pues nada, Carlos, que un placer tenerte con nosotros una vez más. Igualmente, el placer es mío por poder analizar con detalle y con tiempo suficiente todas estas cuestiones tan interesantes para los que estudiamos este fenómeno. Y nada, cruzamos los dedos y que el año que viene, pues sí, prosigamos ambos con estos programas. ¿Te parece? Eso me parece muy buena idea. Genial.